Luego de 9 años de investigación en el lote, la chacra Pergamino Colón de Apresid afirma que una rotación intensiva y con mayor diversificación de cultivos es sostenible en el plano económico, productivo, social y ambiental. Un especialista como César Belloso, presidente honorario de Apresid y fundador de la chacra, comparte a continuación las conclusiones de estos estudios que están diseñando un futuro sostenible a futuro. El proyecto Chacra Pergamino de Apresid investiga, estudia y genera conocimientos sobre microbiología y bioquímica del suelo, una herramienta vital para testear a campo el estado de los lotes y para acceder a la biodiversidad microbiológica que potencia el rinde. La regional se embarcó en un proyecto hace 10 años que es el proyecto de la chacra Pergamino Colón, que es de la regional, siguiendo los primeros resultados que tuvo el Biospaz, que fue ese proyecto de biología de suelos para una agricultura sustentable, que fue liderado por Luis Wall y donde participaron gran cantidad de científicos del CONICET, que era de donde había surgido ese proyecto, pero también de diferentes universidades, de centros de investigación, y donde se trabajó estudiando la biología del suelo con una visión distinta a la que se traía tradicionalmente, que era más ver los distintos componentes y su clasificación. Acá se enfocó mucho en cómo era la funcionalidad y la respuesta que tenían esa biología de suelo, microbiología, micro y mesofauna también, en los distintos sistemas de producción. En el origen, el primer trabajo del Biospaz mostró que sistemas en siembra directa estaban en una situación intermedia respecto a un extremo que podría ser un suelo prístino, o sea, original, y en el otro extremo suelos con muchos años de agricultura, pero con un bajo nivel de rotación o con un bajo nivel de intensidad. Y sobre esa base de conocimiento, desde la regional nos planteamos qué podíamos hacer para salir de esa sensación de estancamiento que teníamos en los sistemas de producción, donde la rotación más frecuente era trigo-soja, maíz-soja, y donde veíamos que no era suficiente ese nivel de intensidad y de rotación de cultivos para mejorar la productividad. Ese fue uno de los objetivos generales de la chacra. César, ¿y cómo se comenzó a trabajar en este sistema comparativo? Específicamente con distintas rotaciones, con distinta intensidad. La menos intensa casualmente era trigo-soja, maíz-soja. Nosotros no tuvimos en consideración la soja continua porque era algo obviamente que ya no estaba en los planes de producción de los integrantes de la regional, hasta el otro extremo intensificando esas rotaciones llegando a una pastura. Inclusive tuvimos al principio una de las parcelas, era lo que llamamos la bomba de carbono, donde participaban solo gramíneas. Y eso rápidamente nos dimos cuenta en el primer ciclo, a los 3 años, que era totalmente insostenible porque necesitábamos una gran cantidad de nitrógeno para poder digerir esa cantidad de carbono tanto en el suelo como en la superficie, y aún así no lográbamos buenos resultados. Ahí fue clave la introducción de cultivos de servicio como la vicia, que aportaron, además de un importante nivel de biomasa, una gran cantidad de nitrógeno biológico por fijación, y eso generó un aumento de la productividad tanto en materia seca como en rendimiento y una mejora continua de las condiciones del suelo. Belloso cuantifica las ventajas de aplicar en un sistema en siembra directa una rotación intensiva con diversidad de cultivos. Una de las sorpresas para Luis Wall, para José Camilo Vedano de la Universidad de Río Cuarto, Luis Wall de la Universidad de Quilmes, fue en un ambiente que ya tenía muchos años de agricultura. En la chacra teníamos 4 sitios de 4 campos de distinta característica de suelo, pero que todos venían con muchos años de siembra directa. Cuando se instala el ensayo, las franjas, eran franjas grandes, macroparcelas, eran todas sobre un mismo ambiente de muchos años de siembra directa.
Y ellos cuando arrancaron no tenían expectativa de al poco tiempo encontrar resultados. Yo estaba planteado como un ensayo de larga duración, de hecho llevó 9 años el ensayo, pero ya los primeros 3 años empezaron a notar en la evaluación de la microflora y micro y mesofauna cambios notables que empezaban a diferenciar las distintas rotaciones. Y eso acentuó el entusiasmo, el foco en los ensayos, en darle continuidad, no con poca incertidumbre por parte de los integrantes de la regional, porque uno como productor, como técnico, quiere resultados para mañana, para aplicar y mejorar lo que está obteniendo en el corto plazo, pero la perseverancia llevó a que en la presentación de los resultados ya del tercer ciclo que se hizo en marzo de este año, justo un día antes de empezar la cuarentena, pudimos ver ahí una cantidad de resultados impresionantes desde el punto de vista del impacto que generaban algunas rotaciones, aquellas rotaciones donde eran más intensas y donde participaban también en forma equilibrada las leguminosas, dieron los mayores niveles de fijación de carbono a través de materia seca, de productividad, y además hay datos muy importantes y concluyentes del cambio, el impacto que genera la intensidad de rotación y la diversidad en el aumento de la actividad biológica del suelo, y esa actividad biológica del suelo es la que genera la fertilidad física y la fertilidad química. O sea, creo que es un cambio muy importante, es abrir la puerta a una nueva mirada de la microbiología, del microbioma del suelo, y los resultados auguran toda una línea de investigación muy interesante para empezar a ver al suelo y su salud como el principal aliado, y que no es necesario tener un suelo prístino, por decir así, improductivo, no tocado, sino por el contrario, el mayor nivel de actividad y de producción puede generar ambos beneficios, o sea, mejorar la productividad, que es uno de los objetivos, tener un bajo impacto negativo ambiental y un alto impacto positivo ambiental por mejora de las condiciones del suelo, y eso redunda en el plano social por una mejora de las condiciones de producción, agregado de valor, etc. ¿Cuánto tiempo llevan estos ensayos y cómo se reformula en perspectiva sus objetivos a futuro? Esos primeros resultados de 9 años de trabajo encarados por la regional, que tiene una base en el Biospaz, habla de 15 años, que es más o menos la mitad de la vida de APRESID, y eso muestra una vez más la importancia del tiempo en los sistemas y cómo la inquietud de la producción, acompañado por la ciencia, da resultados disponibles para todos y que ayuda a despejar dudas en un momento que se mira a la producción agrícola como contaminante, como deteriorando el ambiente para su propio beneficio. Estos testimonios basados en la ciencia, más testimonios de muchos campos que ya tienen más de 30 años de siembra directa, muestran que uno puede tener una alta productividad, una mejora continua del suelo y ser un sistema altamente sostenible. Generar indicadores biológicos eficientes para trazar nuevos objetivos productivos es el objetivo de la Chacra Pergamino. Esa es un poco la inquietud que quedó a través de los resultados que se ven. Hay muchos indicadores desde lo que vendrían a ser subproductos de la actividad biológica, medición de los elementos que componen esa actividad biológica, como fosfolípidos, algunas enzimas, y parte de lo que estamos viendo, y tenemos que tener una reunión presencial para avanzar en los nuevos objetivos de la chacra, es inclusive llegar a empezar a estudiar esa composición microbiana del suelo a través de estudios de ADN, que la posibilidad ya existe, pero acá correlacionándolo también con las rotaciones y encontrar esos indicadores que permitirían determinar qué sistemas están siendo positivos para recuperar o regenerar la salud del suelo. Con 30 años de historia, APRESID sigue apostando a la ciencia, investigando para cuidar el suelo, generando una información que es inédita a nivel mundial. Lo hizo con el Biospaz,
durante 15 años y hoy apuesta a la biología como parte de la agricultura. Una elección muy inteligente pensando a futuro. Si uno lo pone en el contexto internacional, APRESID fue premiado con el premio Glinka relacionado a su actividad en los suelos, que es un premio internacional. Es invitado permanentemente cuando hay temas relacionados a la salud del suelo y ha participado recientemente en la FAO en eventos que hablan de la capacidad de los suelos de secuestrar carbono. Esto es particularmente importante en un momento que el cambio climático está arriba de la mesa y cuando pase el dolor de cabeza de la pandemia va a ser el foco porque estamos en un nivel altamente crítico y los suelos, la agricultura, que sería uno de los 5 pilares para ese secuestro de carbono, tiene una altísima posibilidad de hacerlo a través de sistemas como los que propone y tiene demostrado con experiencia de más de 30 años APRESID. El problema es que el mundo tiene el 90% de los suelos bajo algún tipo de labranza, o sea, vamos totalmente a contramano y además si vos planteas que la demostración de sistemas sostenibles viene principalmente del Cono Sur, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, donde hay gobiernos o situaciones de desarrollo social más retrasadas respecto al primer mundo, parece hasta incongruente que en esas regiones estén los sistemas más virtuosos, pero casualmente la necesidad, la dificultad de acceso a tecnología a veces o el buscar alternativas sostenibles que no puedan estar solamente basadas en la inclusión de insumos y de capital ha llevado a ese desarrollo. Así que creo que es una enorme oportunidad, debería ser una bandera utilizada por el gobierno de turno para mostrar el potencial que tiene Argentina en el secuestro de carbono, que además no lo tiene solamente por una cuestión de relato o de suposición científica, tiene testimonios de 30 años y hay pocos lugares en el mundo que puedan dar testimonio de 30 años de alta productividad con mejora en los suelos y sostenibilidad del sistema. Belloso comparte la estrategia y compromiso de los productores con la conformación del programa Pergamino Ambiental. Pergamino Ambiental es el resultado de la reunión de varias organizaciones, la UNOVA, el INTA Pergamino, los grupos CREA, la regional APRESID, AYAMBA, la Asociación de Ingenieros, participando también cámaras como la SEDASABA, la Asociación de Cerealistas del Norte de Buenos Aires y otras personas interesadas en generar soluciones antes que los problemas surgieran. Fue así que el primer proyecto de ordenanza de manejo de envases lo generó este grupo y estuvo 3 años cajoneado en el Consejo Deliberante. Un día apareció una ordenanza, un proyecto de ordenanza para el manejo de fitosanitarios, que era totalmente incoherente y automáticamente presentamos un proyecto de ordenanza que es el que terminó siendo la ordenanza que hoy está vigente, que es la 8116/14, que es la ordenanza que el proyecto nosotros presentamos, que lo que hizo el Consejo Deliberante le agregó la zona de exclusión, como una manera de quedar bien con Dios y con el diablo. Y eso llevó en una ordenanza muy buena en su momento la falta de cumplimiento por parte de los productores, es bueno decirlo, porque había una zona de exclusión que en muchos lugares no se cumplía, la falta de seguimiento por parte del Estado sin poner multas a esos productores, dejó una laxitud que además en general la población no se quejaba, hasta que apareció un problema personal, un particular, un problema con un vecino en una zona periurbana y es lo que derivó en lo que hoy conocemos con todo el conflicto a través de una denuncia penal que derivó en hoy llegar a tener 1095 metros como zona de exclusión en Pergamino. Sin entrar en esos temas, ese es un ejemplo de, aún en la interacción público-privada, aún trabajando, no todos son rosas. Por eso, ya a partir del 2014, un grupo de empresas, en ese momento 3 empresas, comenzamos con la idea de buscar aportar soluciones a la complejidad que uno tiene en la comunidad a través de la interacción público-privada y trabajando en red. Eso derivó en lo que soy la Fundación por Pergamino, donde está el municipio, donde está la universidad, donde hay organizaciones de la sociedad civil como la Cámara de Comercio, la Asociación de Ingenieros Agrónomos, la Sociedad Rural de Pergamino, OSDE,
y también un montón de empresas. Hay 15 empresas de distintas características, del ámbito textil, del ámbito agrícola, y interactuando, planteando estas posibles soluciones a los problemas, pero con esa interacción público-privada. ¿Y cómo se buscan soluciones y consensos, pensando en armonía, soluciones y transformaciones productivas, pensando Pergamino a largo plazo? Los problemas complejos que tiene la comunidad, el Estado solo no los va a resolver, tampoco los puede resolver el privado porque necesita ese marco legal que da el Estado, y es eso lo que estamos de alguna manera construyendo con distintas actividades, con un programa de liderazgo para el desarrollo local, para poder tener metodología para poder afrontar ese tipo de problemas, y después desde el punto de vista de la transformación empezamos a trabajar con un proyecto que es el ecosistema agroindustrial al 2030, que excede a cualquier gobierno, saca la discusión de la temporalidad del gobierno actual, que si me conviene o no me conviene, esto es mirando al 2030. ¿Cómo queremos que Pergamino y la región sean en el 2030 con el potencial agroindustrial que tiene para que sea un lugar atractivo para la erradicación de empresas, para la creación de empleo, para la generación de más actividad, y el día de mañana hablar de Pergamino y la región y no necesariamente recordar Rafaela hace 30 años, y plantear al mundo que acá hay un lugar que puede generar alimentos, fibras y energías en forma sustentable en el corto plazo para la actividad, pero también proyectándose en el largo plazo en forma local y regional. Belloso analiza el respaldo que la tecnología ofrece a la producción sustentable de alimentos. Hoy en día estamos viendo una enorme cantidad de aplicaciones en otras áreas. Todo el mundo habla de blockchain y habrá escuchado hablar de Bitcoin como una criptomoneda, pero todo el proceso de blockchain, que es un sistema de partición en bloques y encriptado de esa manera en la nube, o sea, imposible de violar, uno podría perfectamente pensar esto para hacer un seguimiento desde lo que se produce en un lote sustentable hasta que llega al consumidor, y eso va a estar tremendamente valorado en los tiempos que vivimos y post pandemia más todavía, dado a toda la desconfianza, entre comillas, que ha generado una enfermedad como la que estamos viviendo respecto al origen de los alimentos, a los contagios. Por lo tanto, todo lo que venga de tecnología, y Argentina, a través de la capacidad de lo que ha mostrado con distintas startups en distintas áreas, hoy en día creo que hay una enorme capacidad científica y un enorme empuje emprendedor. Lo que hay que es dar libertad a que esas empresas puedan crecer, facilitar todo lo que sea ese vínculo científico emprendedor para generar riqueza, que es en definitiva lo que se necesita para hacer crecer un país.